feudalismo en una formación social que al mismo tiempo contenía núcleos importantes de capital mercantil situados en una posición subalterna. Así, las estructuras típicas de las Indias españolas diferían en modos fundamentales de las de América del Norte. La colonización española del Nuevo Mundo estuvo esencialmente orientada desde sus comienzos hasta su conclusión hacia la extracción de metales preciosos, que en su momento álgido llegó a proporcionar al menos un tercio de los ingresos de la monarquía de Madrid. Durante los primeros 2 siglos de este imperio, este explotó las minas de plata y oro de sus territorios, sobre todo en México y Perú, con llevas de trabajo forzado procedente de la población india, además de un discreto uso de esclavos africanos. En el siglo XVIII se produjo una transición hacia el trabajo asalariado libre en las nuevas minas de plata de México, mientras que el tradicional tributo en trabajo de la mita persistió en Potosí y la esclavitud en Nueva Granada. Este sector minero siempre conservó su posición hegemónica en la matriz imperial globalmente considerada. En torno al mismo, sin embargo, se desarrolló un sector industrial que se proporcionaba los alimentos, los tejidos y los animales necesarios para los centros administrativos y mineros de las colonias. En los primeros momentos, el dispositivo esencial para la organización de las zonas rurales fue, como ustedes lo saben, la encomienda o concesión por la monarquía a un colono de un número determinado de nativos de quienes tenía el derecho a extraer el tributo en trabajo y en especie, que todos los indios debían al rey castellano como vasalos, un derecho que era condicional y irrevocable, como cualquier otra concesión de propiedad feudal. Pero si la minería siempre tuvo una importancia primordial para el Estado absolutista español, la tierra se convirtió muy pronto en la principal fuente de riqueza para los colonos españoles. Tras el colapso demográfico de las poblaciones nativas acontecido durante el siglo XVII, el sistema original de tributo se alteró, evolucionando hacia la forma alternativa de la hacienda, o gran propiedad agraria, ahora mitigada de su condicionalidad y dirigida, subsumida y organizada por su propietario para llevar a cabo una actividad productiva orientada cada vez más al mercado. La hacienda, sin embargo, tampoco se apoyó en general en el trabajo asalariado, sino por el contrario en formas básicamente mixtas, en las que la pauta más común fue la instalación de campesinos indios en las fincas, en una posición de dependencia estricta del propietario, que permitía a éste extraer de los mismos trabajo no pagado a cambio de pequeñas parcelas de tierra, con las que atendían a su propia subsistencia, o quizá, con más frecuencia, a cambio de la amortización de las deudas contraídas con aquel. Dadas sus características esenciales, podemos afirmar, pues, que la hacienda fue una réplica colonial del señorío feudal europeo, presentando con frecuencia la misma división entre la propiedad exclusiva del señor feudal y los lotes asignados a los campesinos. Al mismo tiempo, no obstante, enormes áreas de las zonas rurales permanecieron al margen de cualquier tipo de injerencia de la propiedad colonial privada,
constituyendo un sector en el que prevalecía normalmente una agricultura comunal india de subsistencia. Aquí la explotación colonial procedía mediante un mecanismo que llegó a tomar el título de repartimiento o compra forzada por los indios de los bienes y herramientas suministrados por los corregidores locales, a su vez endeudadas con los comerciantes especuladores de las ciudades que les adelantaban las citadas mercancías. La existencia de este último dispositivo era un signo obvio de la debilidad relativa de los intercambios espontáneos entre las ciudades y el campo, como también de la escasez de moneda en las colonias debido a la transferencia constante de plata y oro a la metrópoli. Hasta una fecha tardía, la producción agrícola de la América española no se orientó hacia la exportación. Las haciendas clásicas producían un excedente de cereales y ganado para los núcleos urbanos locales y a lo sumo para el comercio intercolonial. Si bien en la segunda mitad del siglo XVIII la plantación comenzó a configurarse como una nueva forma económica orientada a los mercados exteriores, lo cual sucedió sobre todo en dos zonas, Cuba y Venezuela, que comenzaron a importar esclavos africanos a una escala inédita hasta entonces, para crear economías exportadoras basadas respectivamente en el azúcar y en el cacao. Los propietarios de estas plantaciones no controlaban por sí mismos la comercialización de sus productos agrícolas. El comercio exterior siguió estando férreamente controlado por España, cuyos agentes locales eran los comerciantes de la sociedad urbana colonial, en su inmensa mayoría peninsulares, que con frecuencia representaban a las poderosas firmas comerciales de la metrópoli. Su monopolio aseguraba reducidos precios de exportación y elevados precios de importación, mecanismo básico mediante el cual España se apropiaba del excedente de oro y plata de sus colonias. Así, a pesar del notable crecimiento de las colonias coloniales, economías coloniales, sobre todo durante el siglo XVIII, las ciudades de la América española apenas conocieron la emergencia de una burguesía comercial autónoma enraizada en la sociedad criolla, siendo testigos, por el contrario, de una nueva invasión de inmigrantes españoles procedentes de las Asturias, Canarias y las Tierras Vascas, que se adueñaron de la parte del león de los beneficios de la vigorosa expansión económica transatlántica. Fueron estos recién legados quienes normalmente dominaron los consejos municipales de las principales ciudades y constituyeron el zócalo del imperialismo español en las Américas, aliándose para ello con los funcionarios de la administración colonial y con el clero. Por debajo de este bloque, una cierta actividad artesanal caracterizó a todos los núcleos urbanos, si bien raramente supuso una concentración de manufacturas, cuyos centros principales se especializaron, no obstante, en la producción textil, que floreció en Puebla, Socorro y Quito. Las políticas españolas atenuaron deliberadamente la producción colonial de bienes manufacturados a fin de mantener los mercados americanos sometidos a la adquisición de sus productos metropolitanos. Ahora, si esta configuración de las fuerzas en liza se compara con la existente allí donde se produjeron los levantamientos revolucionarios clásicos,
acaecidos en los albores de la época moderna, se perfilan dos diferencias esenciales. En los Países Bajos, Inglaterra, América del Norte o Francia, floreció una burguesía mercantil autóctona, al tiempo que las clases terratenientes no solo producían predominantemente para el mercado, sino que, en mayor o menor medida, empleaban para hacerlo formas de trabajo asalariado libre. Ninguna de estas dos fuerzas existía en la América española. El monopolio comercial peninsular hizo imposible el florecimiento de una sólida burguesía local. A lo sumo encontramos abogados, médicos, funcionarios o clérigos de